Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Vamos a leer, perdón, sale un aviso acá que lo tuve acá. Ok, leamos entonces. Y dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, nótese, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, fíjense que es interesante si uno se lee un poquito, digamos, se pone a meditar y a mirar lo que aquí está ocurriendo, porque la escritura nos está pintando aquí un cuadro de lo que ocurre, ¿no es cierto?, después de la venida del Espíritu Santo. Ok, fíjense, lo primero que la escritura nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ok? Había, con esto de la venida del Espíritu Santo, se produjo algo especial en medio de la gente. Y tanto los discípulos como en la gente en general hubo vino un sobrecogimiento a causa de las cosas que estaban ocurriendo, ¿no es cierto? Y ese sobrecogimiento, ese temor que vino sobre la gente, ¿no es cierto?, hizo que muchos en este momento empezaran a poner atención. Disculpe, hay un teléfono que está, gracias, se estaba acoplando con algo que estaba encendido y que tenía ruido. Gracias por apagarlo. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo provoca todo esto. Y sobre todo, dice, todos los que, Hola, Cristina. ¿Mi hermana? todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nótese, vuelvo a decir, lo que tenemos que entender acá, que todo lo que está ocurriendo no está impulsado por la voluntad de ningún ser humano. Fíjense que, si ustedes se fijan aquí, no hay una acción de los apóstoles, no hay un llamado de los apóstoles a tener esta actitud. Fíjense que esto es una actitud que nace espontáneamente en las personas. Fíjense que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vuelvo a insistir, esto lo tenemos que entender en el contexto de lo que el Espíritu Santo provoca en el corazón de las personas. Aquí no hay un llamado, no hay una sugerencia de los apóstoles. Y digo apóstoles porque están haciendo la iglesia en forma masiva, ¿no es cierto? Y los únicos ministerios que en este momento están al servicio de la iglesia es el ministerio apostólico. Y los apóstoles aquí no están incentivando, no están diciendo nada. Todo esto que nosotros vemos en este cuadro lo tenemos que entender como lo que el Espíritu Santo provoca en el corazón de las personas, lo que el Espíritu Santo insta a hacer a las personas. Por favor, esto es súper importante que lo entendamos, porque si esto no se entiende así, también estos textos se pueden tomar, y de hecho se han tomado y se han usado muchas veces para provocar extorsiones o hacer que las personas den lo cierto, lo que tienen, porque la Escritura lo dice, pero la Escritura lo está diciendo dentro de un contexto. Aquí no hay personas actuando, no hay personas pidiendo nada, sino que es una actitud absolutamente provocada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y fíjense, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, otro detalle, fíjense, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Fíjense, la característica de la iglesia.
vender para proveer a aquellos que no tenían, compartir el pan, ¿no es cierto? Compartir el pan por las casas, estar juntos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando aquí? El Espíritu Santo nos está mostrando que Él es el que provoca un ambiente de familia. Fíjense, qué importante es eso, porque el que tenía, ¿no es cierto?, toma lo que tiene y lo da, ¿no es cierto?, para que los que no tienen puedan tener. Fíjense, eso es una actitud de protección, ¿no es cierto?, de amor y de protección. Y vuelvo a insistir en el punto. Todo esto, insisto, es provocado por la acción del Espíritu Santo, porque aquí algo el Señor nos está queriendo decir. Fíjense, aquí vemos el concepto familia, el compartir, el proveer para todos, el que nadie tenga necesidad, ¿no es cierto? El compartir juntos, el partir el pan por las casas. Todo esto nos está mostrando una sola cosa, un ambiente de familia que siempre el Señor ha querido que el hombre tenga, ¿no es cierto? Desde el comienzo. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva y le dice fructificad y multiplicados y henchid la tierra, llenen la tierra, lo que Dios estaba queriendo enseñar con eso era que Él lo que quería era una familia que llenara toda la tierra, no enemigos. La realidad de lo que Dios quería era tan distinto a lo que nosotros hoy día vemos que, fíjense, aquí el Espíritu Santo, cuando viene en una gran acción sobre la iglesia naciente, ¿no es cierto? Sobre esta gran iglesia que está comenzando, ¿no es cierto? Viene y provoca este ambiente de familia, ser familia. Y eso es muy importante que nosotros hoy como iglesia lo entendamos. El deseo del corazón de Dios siempre ha sido de que nosotros seamos familia. Vamos a una cita que nos ayude, un par de citas que nos ayuden a entender quizás un poco más este concepto. Vamos a Génesis 15 del 2, perdón, Génesis 15 del 3 al 6. Ok, ¿qué nos dice Génesis 15? Fíjense, esto es cuando Dios habla con Abraham. Dijo también Abraham, ok, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué traigo este pasaje a colación? Porque fíjense, cuando Dios quiere formar una nación, cuando Dios quiere formar un pueblo, una nación, lo hace a partir de un hombre. Y aquí está Abraham, ¿no es cierto? Que ya había salido de Ur de los Caldeos, que había avanzado mucho y que ya estaba viejo y como todos nosotros también en un momento, a pesar de lo que hemos caminado, a pesar de lo que hemos conocido al Señor, a pesar de la relación que hemos tenido con Él, de lo que hemos aprendido a conocerle, llega un momento cuando nuestras emociones afloran o nuestras dudas afloran y nos quejamos delante del Señor y un poco es lo que Abraham hace aquí, le dice, ok, mira tú, el diálogo que se produce con el Señor, Abraham siguiendo al Señor, pero Abraham le dice, ok, pero hasta aquí yo no tengo descendencia, yo no voy a tener hijos y el que me va a heredar va a ser un hijo de un esclavo. Dice. Y ahí el Señor le dice, ok, le dice, eso no va a ser así. Abraham ya viejo, ojo, Abraham viejo, ya no es un hombre joven, Sarita igual, ya viejita Sarita, ¿no es cierto? Pero Dios le dice que su descendencia va a ser van a ser como las estrellas del cielo. Fíjense, a partir de un matrimonio, de una familia, Dios forma un pueblo, Dios forma una nación que sea una familia. Fíjense, Dios, sabemos la historia, Dios le dio a Abraham un hijo, Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob, ¿no es cierto?,
tuvo, ¿no es cierto?, los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas se forma la nación de Israel. Y cualquiera que hoy día puede tener contacto con los israelitas, ¿no es cierto?, con los judíos o con los hebreos, como usted le quiera llamar, usted se dará cuenta que este sentimiento de ser hijos de Abraham, ser hijos de un mismo padre, a ellos los mantiene hoy día con una fuerte arraigambre de familia. Ellos tienen esa arraigambre de familia. Y esto lo digo porque en algún minuto de mi vida tuve la oportunidad de verlo, de ser testigo de esto, que venían llegando judíos de fuera de Chile, ¿no es cierto? Y esos judíos, ¿no es cierto?, que venían con muchas carencias, el pueblo acá judío lo toma, lo ayuda, le abre puertas y finalmente provee para él, para que él pueda tener con qué sustentarse, ¿no es cierto?, crear un negocio, crear una fuente de trabajo y que él no tenga necesidad. No lo dejan solo, no lo dejan abandonado porque son familia. Fíjense ustedes lo que, entendiendo este concepto, lo que ahí está pasando en el libro de Hechos, y mire lo que el Señor nos dice a nosotros en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice, más, y esto nos está hablando la Escritura a nosotros como iglesia. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense ustedes el concepto de pueblo, de nación, que el Señor nos enseña a nosotros como iglesia, y eso a partir de también de individuos que somos hijos de un mismo Padre, redimidos por una misma sangre, ¿no es cierto? Y pasamos a ser parte de esta gran familia. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Redentor, ¿no es cierto? Hemos sido comprados y lavados por una misma sangre, por lo tanto, somos hijos de un mismo Padre, todos tenemos la misma salvación, ¿no es cierto? Los mismos derechos, por lo tanto, lo que, insisto, lo que la iglesia primitiva aquí nos está diciendo, perdón, a través de la acción del Espíritu Santo, la iglesia debe tener una mirada de familia. Somos una familia. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta vivirlo, nos cuesta practicarlo, pero debemos de crecer en este aspecto como iglesia. Y fíjense, está al comienzo del nacimiento, digo, perdón, del desarrollo de la iglesia y al comienzo de que la iglesia entre en una fase de gran multiplicación. Pero el concepto que nosotros debemos de entender, nosotros somos iglesia, nosotros somos familia, nosotros somos pueblo, nosotros somos nación. No somos individuos solos, sueltos, cada uno por su lado. Somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, somos nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios para un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como Dios también quería que el pueblo de Israel fuera el que en su tiempo diese a conocer a Dios en medio de aquellas naciones donde Dios lo puso. ¿Ok? Y con esto cierro lo que sería el capítulo 2 de Hechos, ¿no es cierto?, que era lo que me correspondía hacer hoy día, y con este entendimiento. Hemos sido llamados para formar, ¿no es cierto?, ser familia y formar un pueblo y ser una nación santa para Dios, de reyes y sacerdotes, como nos dice la Escritura. Así que usted mire, cuando alguien lo menosprecia, cuando alguien lo ningunea, cuando alguien lo mira como por bajo la suela de los zapatos, como decimos nosotros, entonces usted ve lo que se hace, pero vea lo que el Señor le dice a usted. Usted es un hijo o una hija de Dios, ¿no es cierto? Usted ha sido llamada a ser parte de este pueblo, de esta nación santa, de la cual Dios quiere que usted sea un rey y un sacerdote para el Señor. ¿Ok? Perfecto. Terminamos entonces con eso. Vamos al capítulo 3 de Hecho. Vamos a procurar seguir. Permítanme, a ver si puedo sacar ahí un poquito. Gracias. Para poder leer. Ok. ¿Qué nos encontramos entonces siguiendo? Y esto es, digamos, esto termina, y esto terminamos con el 2, pero esto es el proseguir de lo que está ocurriendo en ese momento en la iglesia. Ok,
Fíjense, el relato que nos hace Hechos, capítulo 3, vamos a tomar del 3 al 11. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a correr. Ok, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ok, fíjense, ¿qué podemos aprender de aquí? Fíjense, primera cosa, lo que la Escritura nos relata, que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Si nosotros nos damos cuenta, Pedro y Juan son judíos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ellos estaban llenos de toda la cultura, de toda la forma de ser, de lo que era un judío, de toda su religiosidad que ellos tenían. Entonces, a pesar de que habían conocido al Señor y todo, sin embargo, esta reminiscencia, diría yo, de religiosidad que ellos podían, de las costumbres, de los ritos y todo, ellos como judíos seguían cumpliendo con la ritualidad de ir a ciertos horarios, de estar en ciertos horarios en el templo. ¿Para qué? Para cumplir con los ritos que ellos tenían. Ellos seguían casi, digamos, de alguna manera con su vida muy normal o muy parecida, digamos, a lo que era la vida de un judío. Y cuando llegó el momento de la oración, dice que era como la hora novena, que corresponde más o menos tipo 3 de la tarde, ¿no es cierto? La hora novena es más o menos tipo 3 de la tarde, horario nuestro. Ellos, como cualquier otro judío que concurría a orar en los horarios en que estaban establecidos, Pedro y Juan iban a eso. Pero fíjense lo que ocurre ahí, cómo nuevamente, y aquí vuelvo a repetir algo, y lo voy a repetir a lo mejor cada vez que ustedes me escuchen ver y que estemos leyendo sobre hechos, creo que es súper importante que entendamos esto, y usted cuando lea el libro de Hechos, entienda esto. Lo que usted está viendo ahí en Hechos, hasta aquí, y digo hasta aquí porque después voy a dar la explicación por qué digo hasta aquí, lo que estamos viendo es lo que el Espíritu Santo está impulsando a hacer a las personas. No son las personas por sí ante sí tomando decisiones, sino que es el Espíritu Santo haciéndolo, ¿no es cierto? Y lo que aquí nos dice el relato, era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento. Ojo con eso, dice de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, esta era una persona que prácticamente gran parte de su vida, las personas que entraban y salían en los distintos horarios, ¿no es cierto?, en que el pueblo de Israel se juntaba, porque luego, si no me equivoco, son 7 u 8 de la tarde, cuando ya se está entrando el sol. Había otro momento en que el pueblo se volvía a juntar, y era un momento en que también era la hora del último sacrificio del día.
Por lo tanto, había una hora en la mañana, para que entendamos esto, había una hora en la mañana temprano, tipo 7, 8 de la mañana, en que era la primera hora de la oración, ¿no es cierto? Y luego estaba esta hora de la novena y finalmente al ponerse el sol en la tarde, estaba el tema del último sacrificio, ¿no es cierto? Y de oración que se hacía en el pueblo de Israel. Y este hombre, ¿no es cierto? Quizás de edad muy temprana, por su condición, lo llevaban al templo para que pidiese limosna. Por lo tanto, era una persona muy conocida, ¿no es cierto? Gran parte de la gente que entraba a diario al templo a orar, pues a él ya lo conocía. Entonces, fíjense, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Seguramente al mismo Pedro y Juan también lo conocían, también lo habían visto, ¿no es cierto?, muchas veces. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y fíjense, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todo esto, amados hermanos, no es algo que Pedro y Juan se lo propusieron. Por favor, tenemos que entender esto. Esto es el Espíritu Santo impulsando al mismo Pedro y a Juan para tener esta acción. Esto no es voluntad. A Pedro y a Juan no se le pasó por la cabeza, por ellos mismos, orar por este hombre, ¿no es cierto?, para que fuera sanado. Aquí es el Espíritu Santo el que está en control. Recuérdense lo que aprendimos en Juan cuando leímos y estudiamos Juan, como lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, estas son las acciones del Espíritu Santo a través de las personas. No son las personas por sí y ante sí de su propia voluntad, sino que son las acciones, perdón, son las acciones que el Espíritu Santo está provocando en la vida de estos primeros discípulos. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Nótese, una sanidad instantánea. No hay progresividad, sino que este hombre en el instante se puso de pie. Si usted se recuerda de este hecho, seguramente su mente lo lleva rápidamente al hombre que estaba allí en el estanque de Siloé, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es muy parecido a ese hecho, ¿ya? Entonces, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Usted se puede dar cuenta, usted puede entender el alboroto que esto va a producir, porque este hombre, postrado toda su vida, que nunca había dado un paso, de repente está de pie y se da cuenta que toda su miseria, que toda su situación que él vivía, ¿no es cierto?, termina, todas sus dificultades que él tenía, que toda la dependencia que él tenía de los demás para poderse movilizar, termina en ese. Usted se puede dar cuenta las expresiones que este hombre podía tener allí en ese momento. Y fíjense lo que esto provoca. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y esto es importante que lo vamos viendo y lo vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a dar cuenta por qué el Espíritu de Dios hace esto a través de Pedro y Juan y qué es lo que esto va a provocar. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Insisto, no era un hombre desconocido, todo el mundo conocía a este hombre. Y se llenaron de asombro, nótese, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, ¿por qué la gente reacciona de esa manera frente a un hecho como este? Vamos al, a la cita siguiente. Vamos a Juan 16:13. Y esto es lo que yo le decía respecto al Espíritu Santo.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. Nótese. Por eso digo, aquí no es Pedro ni es Juan los que están haciendo las cosas porque a ellos se les antojó, sino aquí se está cumpliendo lo que el Señor les había dicho a los discípulos antes de partir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Quiero decirle, tanto el primer discurso de Pedro, que Pedro no preparó el discurso, pero un hombre de poco estudio. Sin embargo, si usted ve el primer discurso de Pedro, está lleno de sabiduría. ¿Y es por qué? Porque es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Es la sabiduría y la gracia de Dios hablando a través de Pedro. Aquí es el poder de Dios actuando a través de Pedro y Juan para que el cojo sea sanado. Ok, ¿por qué esto entonces produce además tanto espanto, tanto asombro en la gente? En la cultura judía había una forma de pensar que cuando alguien tenía una enfermedad difícil era porque simplemente este hombre o esa persona había pecado o era que su padre lo habían hecho. Fíjense esta forma de pensar que tenían los judíos. Vamos a Juan 9 del 1 al 3. ¿Qué dice Juan 9 del 1 al 3? Vamos a correr otra vez. Fíjese, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, fíjense el concepto de el enfermo, de este tipo de enfermo. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Nótese, ¿estos sus padres para que haya nacido así? Fíjense, si alguien estaba enfermo, si alguien tenía una enfermedad como esta, la ceguera o en este caso del cojo, o en otro un accidente, ¿no es cierto? Los judíos siempre tenían la mentalidad de pensar de que si esa persona tenía una enfermedad grave como esta, ¿no es cierto? Era por causa del pecado. Pero aquí Jesús rompe por primera vez, ¿no es cierto?, la forma de pensar de ellos. Y es por eso mismo, entonces, que la gente acá en el templo, al ver a este hombre que era ciego de nacimiento, por eso él decía, ojo con esto, entender que era ciego de nacimiento, era por la forma de pensar, por la cultura que había y la forma de pensar de ellos. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, es lo que Jesús le dijo a los judíos en ese momento. Y vean lo que nos vuelve a decir Lucas respecto al mismo tema, por causa, insisto, del concepto que había en aquel tiempo. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense la respuesta de Jesús. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, insisto, el concepto que había acerca de las personas enfermas, discapacitadas en aquel tiempo, era este está en esta condición porque su pecado le ha seguido y este está el nivel de su pecado que está así por causa de su maldad. Y si no pecó él, entonces fueron sus padres y este está cargando el pecado de sus padres. Entonces, al ver a este hombre que sabían que era
era cojo de nacimiento, que estaba impedido de caminar desde su nacimiento. Entonces, al verlo de un momento a otro sano, saltando en medio del templo, alabando a Dios, eso es como, perdón, es como decir, exijo hoy una explicación. No entiendo esto. Y eso es lo que llena, ¿no es cierto?, a los judíos, a todos los hombres que estaban viendo esto, los llenan de asombro y también de temor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo es que un hombre pecador, cómo es que un hombre entero, nacido en pecado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que este hombre ahora, de un instante a otro, pueda estar sano y además dentro del templo saltando y alabando a Dios? Iglesia, ese es el gran concepto que los judíos tenían y esto porque esta es la razón por qué causa tanto asombro este hecho en medio en medio en medio del pueblo. Ok, llevamos ya prácticamente ya casi 40 minutos y yo tenía este tema preparado, lo tengo entero preparado, pero creo que va a ser muy largo porque luego hay que explicar la segunda parte de el discurso de Pedro, para que lo vamos entendiendo. Así que lo dejamos en esta oportunidad hasta acá. Son prácticamente 35, casi 40 minutos, insisto, de la predicación. Y lo vamos a dejar esta parte hasta acá. Y los invito para el próximo domingo para que estemos analizando la segunda parte del discurso de Pedro y entendamos, ¿no es cierto?, lo que, insisto, lo que el Espíritu Santo está haciendo al comienzo de la iglesia, cómo es el Espíritu Santo el conductor de los hechos que están ocurriendo. Insisto, esto no es voluntad de hombre, así como no es voluntad de hombre lo que empieza a suceder en el libro, en el cierre, digamos, del capítulo de Hecho, ¿no es cierto? Todo lo que allí provocó el Espíritu Santo nos está dejando una enseñanza, pero también hoy, cuando estamos analizando, ¿no es cierto? Y aprendiendo de cómo el Espíritu de Dios es el que debiera de tener la dirección de nuestras acciones, porque vamos a ver todo lo que esto provocó, no solamente en este hombre que padecía de esta cojera, sino los resultados que provocan, ¿no es cierto?, en el resto del pueblo, de los que fueron testigos, ¿no es cierto?, de esta sanidad del cojo. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar acá y los dejo invitados para el próximo domingo para que sigamos. Otra cosa, nosotros habíamos avisado, y lo digo ahora para que digamos, ya que está la gran mayoría de la congregación conectado, lo digo desde acá. Yo estuve hablando la semana pasada esta semana con Ricardo, y Ricardo manifestó el deseo de querer estar con nosotros el día martes. Él eligió, digamos, el día martes porque es el día que tiene un poco más de tiempo, pero que le gustaría estar con toda la iglesia. Y habíamos pensado que era este martes que él iba a poder estar, pero entiendo que se le escapó una reunión que él tenía, más bien un retiro, que ya estaba programado para este martes, ¿no es cierto? Y su secretaria me avisó de que no iba a poder ser este martes la reunión con Ricardo, y me pidió que esperara hasta mañana para confirmarme el martes, si no me equivoco, sería martes 11 o 12, si no me equivoco, no tengo un calendario en este minuto acá en mi mano, y quedaría pendiente esa reunión para ese martes. Así que, iglesia, para este martes están todos invitados, pero para que estemos todos juntos orando y orando por nuestras necesidades, orando por la iglesia, orando por la nación, orando por nuestras familias y orando para que el Señor también comience a traer sanidad y una renovación, como nos decía nuestra hermana el domingo pasado, la Brit, que nos invitaba
no a buscar ser bautizados porque no necesitamos ser bautizados, sino necesitamos ser llenos nuevamente del Espíritu Santo. Necesitamos que venga la plenitud del Espíritu Santo y vamos a comenzar a orar a propósito que estamos viendo este libro. ¿Ok? Así que eso sería. El Señor les bendiga. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile.